Hola a todos, muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy, donde vamos a hablar de soluciones de alta disponibilidad en la plataforma IBMI. Y el tema que nos convoca es entornos de Power HA, cómo se pueden complementar con Robot HA, ¿no? Que es nuestra solución de alta disponibilidad en Help Systems. Y vamos a ver cómo ambos productos pueden lograr sinergias entre sí. Mi nombre es Amneris Teruel, los voy a guiar en esta presentación de hoy. Formo parte del equipo de Help Systems en las oficinas de Buenos Aires. Trabajo con la plataforma IBMI hace mucho tiempo, desde sus inicios, y me estoy especializando ya también hace mucho tiempo en lo que es monitorización, automatización y seguridad, muy orientado a esta plataforma. La agenda que vamos a recorrer hoy referidos a alta disponibilidad es, bueno, hablar de la problemática en sí, de la alta disponibilidad, que es una preocupación para todos, y compartir con ustedes algunas ideas. Y después vamos a ver cómo esta problemática se resuelve con tanto entornos de Power HA como de Robot HA, ver la posibilidad de ambos ambientes trabajando juntos. Después vamos a hacer el intento de una demostración en vivo y al final preguntas y respuestas que trataré de responder lo más posible. Empezamos con esta afirmación, ¿no? La alta disponibilidad es una preocupación. ¿Y en qué nos basamos para esto? Ustedes saben que en Help Systems hacemos un estudio de mercado que ya lo venimos haciendo anualmente ya hace 6 años, que es lo que denominamos el Marketplace, que de hecho lo hemos compartido con ustedes en un webinar hace más o menos un mes y medio atrás. Y en este estudio de mercado consultamos a todos nuestros prospectos y clientes cuáles son sus principales inquietudes desde el área de IT, ¿no? Y siempre, bueno, en primera fila siempre está la seguridad, pero la alta disponibilidad siempre está en segundo puesto y esto viene ocurriendo ya hace 3 años, ¿no? Entonces, evidentemente es una temática que a todos los responsables de IT preocupa, ¿sí? Tanto para la plataforma IBMI como de manera genérica. Sin embargo, nosotros lo enfocamos, esta pregunta, a la gente de IBMI, y esta fue la respuesta, ¿no? Hay un 66% de todos los encuestados que para este año que pasó fueron más de 500. Fueron, en segundo lugar, después de la seguridad, está este tema de la alta disponibilidad. ¿Y por qué nos preocupa tanto? Y quizás las respuestas de acá, algunas alternativas, ¿no? Pero sí sabemos que hay muchos desastres, que huracanes, que terremotos, que inundaciones, que hacen que tengamos que estar más preparados para estas situaciones. Los desastres hubo siempre, pero quizás ahora, ante la mayor dependencia de la tecnología, mayor información que nos hace saber más de los desastres que ocurren en el mundo, bueno, se hace como más prioritario. Por otro lado, la significancia que están teniendo cada vez más y más los datos, y acá el IBMI con un tema importante, ¿no? Que cada vez es más, cumple más con un rol de database server, ¿no? Esto lo vamos viendo más y más en el mercado con su fortaleza, con su base de datos de DB2.4e, entonces hace que más y más se requieran recursos de alta disponibilidad. Después, la necesidad de acceso 24 horas al día. Todos los negocios están requiriendo esto, ya no importa el tamaño. Antes esto era una necesidad de los grandes jugadores, ahora ya es de todos. Después aparecen regulaciones que exigen demostrar una solución de alta disponibilidad. Algo que, bueno, quizás no todos tengan en cuenta, pero para todo lo que es aseguramiento, pólizas de seguros de la infraestructura o del negocio, exigen, ¿sí?, que tengas una solución de alta disponibilidad, o si no la tenés, el costo del seguro es mayor, ¿sí? Y después otro tema que creo que es histórico, ¿no? La alta disponibilidad en el IBMI se nos plantea desde sus inicios, y a lo largo de la historia la evolución de las herramientas de alta disponibilidad fue cambiando muchísimo,
pero sí es cierto que hay una historia de muchas soluciones que quizás eran costosas, que no eran fáciles de configurar o que traían problemas de performance. Entonces, esta historia quizás preocupante, bueno, la traemos con nosotros y muchas veces se arrastra al día de hoy, cuando quizás hoy ya esta no es la realidad, ¿no? Con todos los recursos tecnológicos que hoy tenemos. Y otro tema también que encuestamos en nuestro marketplace es cuál es digamos, el recurso que se está utilizando para ofrecer alta disponibilidad en su organización, ¿no? Entonces, el 58% nos dice que sí tiene implementada una solución de alta disponibilidad y eso, la verdad que es muy bueno. Respecto del año anterior, este valor era 49%, o sea, evidentemente se está aumentando, digamos, esta función en los centros de cómputos. Después tenemos un 48% que hace copias en cinta, un 27% que usa copias virtuales, un 11% que está empezando a usar la nube. Esto realmente es bastante nuevo. Probablemente estas cifras vayan creciendo ahora que tenemos la disponibilidad de sistemas Power en la nube. Bueno, y hay un 4% muy chiquitito que nos está diciendo que no tiene ninguna metodología de alta disponibilidad. Pero esto es la realidad que nos contestó el mercado durante el 2019, ¿no? El marketplace nosotros lo comentamos del 2020, pero en realidad la encuesta fue realizada a lo largo del año 2019. Las opciones que tenemos para alta disponibilidad en IBMI podemos clasificarlas como en dos grandes grupos: replicación por hardware y replicación lógica o por software, ¿sí? Dentro de lo que es replicación por hardware, hay también dos grandes grupos. Por un lado, todo lo que es Power HA con unidades de disco externas, con SANs, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la replicación con SAN, pero sin Power HA, ¿sí? Estas son como dos grandes focos. Hoy en el webinar nosotros vamos a desarrollar el primero, o sea, vamos a desarrollar el caso de que sí se usa Power HA. Sin embargo, hago un comentario sobre esta segunda opción, que se denominó durante muchísimo tiempo Full System Replication, FSR, quizás lo conozcan por esas siglas. Y recientemente IBM le ha cambiado el nombre y le ha puesto Power HA Full System Replication. Entonces, bueno, a veces confunde eso porque incluye Power HA, no incluye. La situación es que esta es una replicación por hardware que no usa a Power HA con toda su potencia, sino que simplemente usa Power HA para lo que es la gestión de los clusters, ¿sí? Pero cuando uno normalmente habla de Power HA, cuando es dicho así, siempre se está pensando en la replicación con SANs, con IASPs, ¿no? Y no esta FSR. Esta opción, además, tiene una característica que mientras se está replicando, un equipo es el que está activo, el otro está inactivo, no puede ser utilizado. En el caso de hacer un switch, hay que dar IPL en el segundo equipo. Si la caída del equipo de origen fue anómala, el IPL podría llegar a llevar mucho tiempo en el equipo destino. No tenés la posibilidad que te dan las otras variantes de hacer un upgrade de sistema operativo en el backup antes de hacerlo en producción para asegurarte que no haya problemas. Bueno, es una solución simple, ¿sí? Fácil de implementar. Sin embargo, no es la que vamos a desarrollar hoy, que es donde sí es la replicación por hardware con Power HA en toda su magnitud. Y después tenemos la replicación lógica, donde no hay necesidades de hardware específicas involucradas, donde la replicación se hace a través de los journals y a través de los objetos modificados, ¿no? Y es 100% software, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes mundos. Y antes de avanzar, quería poner en línea una encuesta a ustedes, a todos los que están participando de este webinar, para que nos conozcamos un poco y preguntarles qué tecnología están usando hoy para alta disponibilidad. Así que voy a abrir ese sondeo, ¿sí? Y ahí le doy inicio. Y donde lo que les pregunto es
si lo que están haciendo es usar replicación lógica basada en software, si están haciendo replicación física basada en hardware, si están restaurando desde backups, si no tienen alta disponibilidad o si no lo saben, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar un poco quizás a corroborar los resultados que tuvimos en el marketplace del año pasado. Y en esto no hay que asustarse, ¿no? Esto es una evolución, quizás hay muchos que todavía estén restaurando a través de backups. Lo importante es tener una solución y aceitada y probada, la importancia de, sea cual sea la solución que tengan, la importancia de probarlo, ¿no? Bueno, voy a cerrar el polling y lo voy a compartir con ustedes y vamos a ver qué respuestas tuvimos, ¿sí? Entonces tenemos un 50% que nos dice que con replicación lógica, un 30% con física, un 25% que está restaurando desde backups, ¿sí? Y un 15% que está diciendo que no tiene alta disponibilidad. Genial, es bien, bien variado. Yo creo que espero que todo lo que veamos hoy les sirva como para tener un pantallazo de qué alternativas hay, porque las alternativas que hay son muchas. Bueno, entonces vuelvo a la presentación, ¿sí? Y vamos a empezar a ver el tema de PowerHA. Vamos a ver qué posibilidades hay frente a esta tecnología. El esquema de replicación, a ver, vamos a tratar de describirlo acá en Power, con este gráfico, ¿no? La solución PowerHA es algo que está en el mercado desde hace más de 10 años. Lo que pasa es que, bueno, ha evolucionado mucho, ¿sí? Y hay como muchos cambios al respecto, ¿sí? Es una replicación basada en hardware, ¿sí? No es lógica, es basada en hardware y requiere la configuración de IASPs, Independent Storage Pools, ¿sí? Esta configuración es algo, digamos, que no es complejo, simplemente hay que organizarlo, hay que planificarlo de algún modo. Requiere que ustedes tengan jornalizados los objetos, más allá de que la replicación en sí es por hardware y no usa necesariamente el journaling, pero sí es una condición. Y lo que se propone, como muestra acá el gráfico, es que ustedes tengan todo lo que es las aplicaciones de negocio, los datos de negocio, todo lo que es netamente de negocio, que lo pongan dentro de un IASP, ¿sí? Y que esa información es la que va a estar siendo replicada por hardware automáticamente. Piensen, el IASP, una comparación muy simplista, pero podría ser algo así como tener en mi PC un disco externo, ¿sí? Donde cuando lo enchufo automáticamente se monta y es visible desde mi PC. Cuando lo desenchufo desaparece de mi PC y lo puedo conectar a cualquier otra y se hace visible en otra. Los IASPs es el mismo concepto, ¿sí? Uno lo puede montar o desmontar, que sería el símil enchufar y desenchufar, ¿sí? Y puede ser compartido con otros sin ningún problema. Ahora, ¿por qué se plantea que en el IASP pongamos solo las cosas de negocio? Porque desde el momento en que lo puedo desmontar o quitar, ¿sí? Necesito que el equipo sea autónomo y viva, con lo cual todo lo que es el sistema operativo, digamos, todas las funciones, todos los objetos de seguridad, objetos de configuración, no se montan sobre el IASP, sino que se dejan en el sysbus, ¿sí? en el espacio de disco que está físicamente dentro de la máquina y que es inamovible, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es PowerHA, uno configura los IASPs que tiene, configura un clúster donde justamente le permite a uno, a través de la herramienta, hacer activo o no una IASP con una de las máquinas o con la otra, ¿sí? Y algo importante es que ambas máquinas, en este gráfico, producción y backup, son máquinas autónomas, viven, están ambas encendidas, ¿sí? La única condición o diferencia es que el IASP va a estar conectado a uno de ellas, ¿sí? No a la otra. Al momento de un switch, hay que switchear el IASP de producción, por ejemplo, a backup, y va a estar visible desde allí.
No puede estar el IASP visible simultáneamente desde los dos, ¿sí? Ahora bien, si solo, digamos, lo que se replica por hardware es lo del IASP, ¿qué pasa con lo que está en Sysbus? Entonces hay un módulo que se llama Admin Domain, que forma parte de PowerHA, que lo que te permite replicar son esos objetos necesarios, ¿no? Como perfiles de usuario y objetos de configuración. Y con eso tendríamos el esquema completo de, digamos, de replicación de una máquina hacia la otra. Paso a la siguiente pantalla. Dentro de lo que es PowerHA en sí, hay diferentes sabores, estilos, arquitecturas, ¿sí? Que son estas que se plantean aquí. Estas son algunas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de cada una. Lo que se llama Geographic Mirroring, Global Mirror y Metro Mirror. Esas son, digamos, las tres más puras, ¿no? Donde Geographic Mirroring lo que habla es de replicación dentro del mismo data center, ¿sí? Donde podés hacerlo con discos internos o con discos externos y puede ser tanto síncrono como asíncrono. Global Mirror está pensado para replicación globalizada, o sea, para grandes distancias, para replicar entre dos centros que están uno de cada lado del océano, ¿sí? Donde sí o sí se requieren SANs con IASPs montados y es una replicación asíncrona. Y después se habla de una que es intermedia entre las dos, que es Metro Mirror, donde estamos hablando de una distancia entre los centros de cómputos o los nodos de replicación de 30 kilómetros o menos, donde también requerimos ASPs, ¿sí? Y que es síncrono. Esto, digamos, en sus modalidades puras. Y después empezamos con modalidades más mixtas, donde quizás tenés un SAN con dos IBMIs en el mismo data center y que lo compartís. Bueno, este es el esquema de la demo que les voy a mostrar hoy, ¿sí? O podés tener dos SANs con dos IBMIs. Bueno, combinaciones varias, ¿sí? Entonces, si entro un poquitito en detalle en cada una, entonces el GeoMirror, digamos, puede ser síncrono o asíncrono. El gráfico que vemos acá es asíncrono, ¿sí? Entonces, un equipo, ¿sí? Le envía al de backup la transacción o la modificación que asíncronamente lo actualiza y le da el acknowledge de regreso. ¿Qué pasa con, ante un failover en esta situación? Puede ocurrir que las imágenes no estén perfectamente igualadas por ser un esquema asíncrono, ¿sí? Si son discos internos, sí podría hacerse síncrono. Esta es una variante dentro de un mismo data center. El Metro Mirror, que era el intermedio, ¿sí? Este sí o sí requiere discos externos y el trabajo lo hace el storage, ¿sí? Entonces, vos configuras, tenés tu máquina de producción, tenés tu máquina de backup, ¿sí? Y esto lo está haciendo, esta replicación la está haciendo el storage y es síncrono, ¿sí? 100%. Pero más allá de que todo el trabajo lo hacen los discos, noten, como siempre, que uno solo de los IASPs está activo, ¿sí? No pueden estar simultáneamente los dos, con lo cual, desde el equipo de backup no podría estar haciendo uso de los datos, por ejemplo, para BI, como quizás muchas veces uno desearía. Y este proceso asíncrono, distancia menor de 30 kilómetros. Y el global, que es el más extenso, el más largo, típicamente se instala con discos modelo DS8000 o Storewise, toda esa línea. No hay limitaciones de distancia, pero claro, hay que tener en cuenta el ancho de banda, digamos, son entornos de replicación realmente más exigidos. Y después vamos a esto de las combinaciones, ¿no? Entonces acá en este gráfico se muestra una mezcla entre PowerHA con variante Global Mirroring más la tecnología Flash Copy, que no, digamos, la tecnología Flash Copy no se opone con PowerHA ni tampoco es requerido por PowerHA. Pero, por ejemplo, si vamos a este gráfico, acá tenemos un esquema de Global Mirroring desde un sitio a otro, como veíamos antes, pero a su vez, ¿sí? Puedo tener una
replicación a través de flash copy local, quizás en el mismo data center, ¿sí? Para tomar backups o para tener un esquema de alta disponibilidad y dejar el global mirroring para disaster recovery, ¿no? Son como necesidades distintas. Y estas mezclas o estas combinaciones de soluciones son posibles, ¿no? Por eso les decía, al momento de sentarse a pensar en una solución de alta disponibilidad, es bueno recibir algún tipo de asesoramiento. Nosotros desde Help Systems lo hacemos, sino también hacerlo con personal de IBM, porque hay muchas posibilidades y todas satisfaciendo diferentes necesidades de cada negocio. Ahora bien, los IASPs, Independent Auxiliary Storage Pools, permiten ciertos tipos de objetos. Yo no puedo poner cualquier cosa en un IASP, con lo cual eso hace que mi replicación por hardware sea de algún modo parcial, ¿no? ¿Por qué? Porque estos objetos que aparecen aquí son los que no se permiten en un IASP. Y bueno, fíjense, muchos de todo lo que es configuración, pero importante, perfiles de usuario, listas de autorizaciones, que son 100% necesarios para que el equipo sea operativo desde un punto de vista de negocio, el equipo de backup, ¿no? Entonces, por eso, acá es donde hay que tener, digamos, especial cuidado, porque esto también hay que replicarlo, ¿no? Entonces, como les decía, dentro de la solución de PowerHA hay un módulo que se llama Admin Domain, que replica, digamos, objetos de configuración y perfiles de usuario. Entonces, las ventajas de la replicación hardware-based sería que es como, la ventaja es la simpleza quizás, ¿no? Entonces, cualquier objeto que yo pongo en el IASP se replica. El otro día hablaba con un cliente que me decía, sí, porque yo a veces hacía FTP entre una máquina y otra para pasar no sé qué información necesitaba pasar. Dice, no, lo que hago ahora es armo un save file en el IASP del equipo de producción y sé que automáticamente ese save file va a aparecer del otro lado, ¿no? Entonces, en vez de estar transfiriendo a través de algún protocolo o haciéndolo manualmente, me dice, lo uso como canal de transferencia, ¿no? Los roll swaps son muy rápidos, son simples, es una solución que requiere menos monitorización, pero ojo, eso no quiere decir que no haya que probar la solución, que no haya que mirarlo, ¿sí? Hay que controlar que el ISP esté activo, que no esté dando error. Sin embargo, como es basado en hardware, realmente requiere menos trabajo humano de control. En general es más barato que la replicación lógica y tiene esta ventaja de que lo puedes combinar con Flash Copy y podrías llegar a tener diferentes beneficios. Pasemos ahora a la siguiente opción, que es el entorno de RobotHA, que es nuestra solución de Help Systems, que es una solución software-based, ¿no? Una solución lógica. Entonces, acá el esquema, el planteo es bien diferente, porque vos tenés dos máquinas, producción y backup, ¿sí? Ambas están vivas, ambas pueden ser utilizadas, ¿sí? Donde la tecnología que se usa es el journaling remoto. Entonces, ante un cambio en producción, ¿sí? El sistema operativo se encarga de replicarlo en el journaling remoto y RobotHA desde este lado hace la aplicación de esos cambios a la base de datos en el equipo de destino, ¿sí? Eso con respecto a todos los objetos journalizables, archivos físicos, data queues, data áreas, IFS. Y esto es bien tiempo real, porque esto lo hace bien el sistema operativo. Y todo el resto de los objetos que no son jornalizables, hay diferentes soluciones en el mercado que usan diferentes tecnologías. Nosotros lo que usamos es el Save Change Object API, ¿no? Donde, basado en ciertos intervalos, detectamos los objetos que fueron cambiados, se salvan, se envían y se restauran, ¿sí? Y todo lo que es perfiles de usuario y spooled files, usamos el Quote Journal como fuente de información para que nos demarque los cambios y eso también se transmite. Más allá de que la tecnología es distinto porque vemos que esto es software, no hay hardware, acá no hay requisitos, o sea, si tenés ISPs bien, si no tenés también, si tenés solo discos internos bien, si tenés discos externos también, o sea, no hay, digamos, ningún condicionamiento desde ese punto de vista. Y la gran ventaja, quizás, frente a
La tecnología por hardware es que vos definís reglas, vos decís qué replicas y hacia dónde, ¿sí? No necesitas que vos podrías estar replicando de uno a muchos, o de muchos a uno, o de ciertas bibliotecas, o filtrar ciertos tipos de objetos. O sea, las reglas son de usuario, ¿no? Es muy funcional, ¿no? La replicación por hardware es ciega, todo. Acá vos podés decir qué, podés ser selectivo. Y además entra en juego los objetos de sysbus, porque recuerdan que en PowerHA solo lo que se replicaba automáticamente era lo que estaba en el IASP y no eran todos los objetos. Todo lo que estaba en sysbus o iba por admin domain, pero ¿qué pasa si tengo bibliotecas en sysbus? ¿Sí? En ese caso, con RobotHA perfectamente las podrías replicar, ¿no? Y bueno, como condición que todas las instancias están activas, que eso es una diferencia muy importante, ¿no? Entonces, si vamos a los beneficios, ambas máquinas están activas. La máquina de destino puede ser usada para reportes, para BI, para solo consulta, ¿no? Que esto es un gran potencial porque puedo sacar carga del equipo de origen, cosa que no es posible en un esquema de replicación de hardware. Puedo ejecutar los backups en el sistema de destino sin afectar producción, entonces achicar las ventanas de mantenimiento en el equipo de producción. Permite hacer migraciones mientras producción está activo, ¿no? Aplicar PTFs en el equipo de backup, ver que no tiene impacto, ver que todo está bien antes de hacerlo en producción, ¿sí? Puedes tener esquemas de uno a muchos, de muchos a uno, reglas, no importa qué discos tengas, ¿sí? Y el uso de ancho de banda en general es menor que en la replicación por hardware. Entonces, dos tecnologías, dos propuestas para una misma problemática. Veamos el caso de si queremos que esto, que trabajen juntos, ¿no? ¿Cómo podría ser? Y acá tenemos un gráfico mixto, ¿no? Donde están de algún modo mezclados los dos casos que veíamos antes. Aquí tenemos toda la replicación por hardware de PowerHA, donde tengo el IASP activo, el otro inactivo, las dos máquinas acá vivas, pero esta no puede ver la información de negocio, y admin domain replicando la parte de objetos y de perfiles de usuario, si se quiere, ¿sí? Y RobotHA entraría, por ejemplo, para replicar objetos o elementos en el sysbus que no son ni usuarios ni objetos de configuración. ¿Y por qué tendría bibliotecas en el sysbus y no en el IASP? Y porque quizás es un software que es muy tecnológico y yo lo necesito en sysbus, porque si desmonto el IASP quiero continuar disponiendo de ese software, no sé, una herramienta de monitorización, ¿sí? Una herramienta de gestión de usuarios o de permisos, ¿no? Que voy a querer que siga activa más allá de que el IASP esté montado o no. O quizás aplicaciones que no son compatibles, ¿no? O sea, aplicaciones compradas a terceros que quizás no han actualizado sus versiones y no son compatibles con IASPs. Bueno, entonces todo eso podría ser cubierto con RobotHA. Sin interferencia, no se molestan. Y además, podría ser la opción que en vez de replicar con admin domain, se replique también los usuarios y los objetos de configuración con RobotHA. Ahí sería uno u otro, no habría problema. Y la otra variante es, además, replicar, ¿sí?, datos a otra partición, por ejemplo, para BI, por ejemplo, para testing, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos componentes mixtos, ¿sí?, logrando así más y más, digamos, ganando las ventajas de ambos ambientes. Entonces, como decíamos, ¿qué es lo que no voy a poder poner en un IASP? ¿Sí? Los objetos que no se pueden, porque el sistema operativo no lo permita. Estos utilitarios que hablábamos hoy, seguridad, performance, aplicaciones de negocio que no lo permiten, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta desde nuestro lado es decir, combinemos, ¿sí? Usemos PowerHA y RobotHA para tener un ambiente lo más flexible posible, ¿sí? Entonces, voy a poder replicar las aplicaciones en sysbus sin problema, ¿sí? Voy a poder, por ejemplo, quizás tener una solución de alta disponibilidad con PowerHA y Disaster Recovery con RobotHA, ¿sí? Puedo tener un equipo para BI o para testing, si quiero replicar datos a testing
y en testing me imagino que ofuscarán los datos o modificarán los datos para que no estén los datos productivos, ¿sí? Y si no quieren usar admin domain, pueden usar RobotH. Admin domain tiene un límite de cuántos perfiles de usuario puede replicar y objetos de configuración. Bueno, si este límite no les alcanza, RobotH sería una alternativa, ¿no? Pero bueno, la idea es tener más y más cintura. Y bueno, vamos entonces ahora a la demostración, ¿sí? Entonces, déjenme compartir con ustedes nuestras pantallas de caracteres, ¿sí? Yo tengo dos sistemas, Able y Elba, ¿sí? Able es, digamos, mi equipo de producción, recuerden, el verde es el equipo de producción, y Elba sería mi equipo destino. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, primero, mostrarles un poquito cómo está configurado mi equipo, ¿no? Entonces, Work Device Description, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá tengo mi ASP configurado, ¿sí? Y en el equipo de origen está disponible. Ahora lo voy a mirar en mi equipo destino. Si hago exactamente lo mismo, hago un Work Device Description, también puedo hacer asterisco ASP, ¿sí? Y voy a mirar su estado, está buried off. O sea, en los dos equipos tengo que tener esa configuración hecha. Sin embargo, el dispositivo está disponible solo en uno, en mi equipo de producción. Por otro lado, ¿sí? Si yo acá en el equipo de origen hago un Work Cluster, y acá esto ya es PowerHA, ¿sí? Ejecuto la opción 6, fíjense que acá tengo justamente los dos nodos. Y acá, lo que hablábamos hoy, PowerHA involucra a dos, donde uno es el activo y el otro es el pasivo, ¿no? Entonces acá tengo esta opción. Lo mismo, o sea, del otro lado ves exactamente igual, ¿no? Porque el clúster es simétrico. Tengo exactamente lo mismo. Sí, vuelvo aquí, ¿no? Vamos a revisar algunas cositas más. Si veo aquí, por ejemplo, los resource groups, ¿sí? Me está diciendo que el nodo primario es Able, o sea, esta en la que estoy, la verde, ¿sí? Entonces, en este momento, producción es esta y el IASP está conectado a esta. Les decía que el esquema que yo les voy a mostrar es que el IASP es compartido entre las dos. Es un único IASP que se monta en uno o en otro en función de lo que el clúster diga. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, en mi equipo de producción yo tengo el clúster, el IASP available, disponible, ¿sí? Sin embargo, hay que hacer un proceso, un comando, que es como el concepto de montarlo. Hoy yo les decía la analogía de que es un disco que lo enchufo o no lo enchufo. Bueno, es lo mismo, lo tengo que hacer visible, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago esto, ¿sí? Yo les muestro las bibliotecas que tengo en esta máquina, ¿no? Donde dice ASP Device, que no dice nada, significa que están en el sysbus. Entonces, solo estoy viendo bibliotecas del sysbus, ¿sí? No estoy viendo nada que esté en el IASP. Para montarlo en el IASP, el comando que se hace es este, set ASP group, ¿sí? Donde le decís cuál es el dispositivo, en este caso, que vas a montar. Y ahora, si exactamente hago lo mismo que hice antes, fíjense cómo aparecen un montón de otras bibliotecas que están en el IASP1, ¿no? Entonces, se hacen visibles para mí. Estas serían lo que yo hoy les hablaba de las bibliotecas de negocio, ¿sí? Entonces, esto lo tengo disponible gracias a PowerHA. A su vez, yo tengo montado aquí replicación por software con RobotHA. Entonces, por ejemplo, voy a mi menú de robot, ¿sí? Opción 25, donde tengo mi producto, ¿no? Bueno, no voy a entrar mucho en detalle dentro de lo que es la configuración en sí, pero miren, les voy a mostrar que aquí, por ejemplo, en esta solución, yo tengo varios sistemas destinos configurados. Tengo Elba, pero también tengo el loopback, o sea, poder replicar en el mismo equipo. Tengo otro equipo que usa para BI,
¿no? Acá sí tengo flexibilidad, no es como el clúster que es ida y vuelta y nada más, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, ¿sí? Tengo las reglas que les decía hoy de lo que estoy replicando, ¿no? Entonces yo acá tengo reglas que están replicando, en mi caso, las listas de autorizaciones, objetos de configuración, perfiles de usuario, otras bibliotecas, ¿sí? Y acá puedo establecer filtros y esto se está replicando, bueno, hay algún grupo de replicación que tiene error, pero esto va por otra ruta, ¿sí? Bien, entonces, en resumen, tengo en este equipo de producción algunas cosas que se están replicando hacia Elba y hacia otros equipos con replicación por software y PowerHA rigiendo toda la parte de los IASP. Ahora bien, si yo voy al Word Cluster de vuelta, ¿sí? Voy a hacer un cambio de rol. ¿Sí? Entro a la opción 9, ¿sí? Donde hoy veíamos la definición del clúster, y acá la opción 3 es un cambio de primario. Entonces lo que le voy a decir es, ¿sabes qué? Este lo voy a ir haciendo así ganamos tiempo porque esto lleva un ratito. El IASP que estaba montado para este equipo de color verde, ¿sí? Ahora va a pasar disponible a la vereda enfrente, ¿sí? A Elba. Si yo aquí, mientras esto ejecuta, hago la opción Word Cluster, ¿sí? Y la opción 9, fíjense que tengo esto, Switch Over Pending. O sea, en este momento PowerHA está por detrás haciendo esto. Esta operación que hice es sensible, ¿no? Digamos, los niños no deben hacerlo sin compañía de sus padres, o sea, es delicado, o sea, yo tengo este entorno de demostración y por eso lo hago con tanta liviandad, ¿sí? Cuando el switchover ocurre, ¿sí? Automáticamente te fuerza un sign off en el equipo de origen, ¿sí? Y, digamos, esto lleva un ratito, ¿sí? Hasta que esto se ponga en activo, ¿sí? ¿Qué cosas se están controlando en este momento? Por ejemplo, algo que me pasó ayer, que cuando jugaba haciendo estas pruebas, me pasó que quedaba en switch over pending y nunca se ponía disponible. Claro, porque haces una serie de chequeos. Por ejemplo, un chequeo básico que hace es que en este equipo, en el que ahora va a ser primario y que voy a pretender montarle el IASP, compara que las bibliotecas que tengas en el SysBus, ¿sí? No existan en el IASP, porque podría ocurrir que tuviera una biblioteca en el SysBus de esa máquina, ¿sí? Que tenga el mismo nombre que tiene en el IASP, porque mientras estaban inactivos no se veían, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa inconsistencia se valida en el momento de este switch pending, ¿sí? Y si lo miran en lo que es la cola del operador, fíjense, está avanzando, ven que va montando el file system, ¿sí? Y ahora en un ratitito más, le tenemos que dar un ratito, ¿sí? Esto ya va a estar disponible. Este es el proceso que se usa, ¿sí? RobotHA está haciendo su trabajo. Si yo vengo al equipo de origen, RobotHA, PowerHA, perdón, la replicación por hardware. Si vengo al equipo de origen primero, ¿sí? Y vengo a RobotHA, la replicación por software, acá sigue todo igual. Acá nada cambió, ¿sí? Tengo la replicación que sigue igual a los diferentes destinos, ¿sí? Obviamente, estoy replicando objetos de SysBus, porque esa es la propuesta, no cosas del ISP. Del ISP se encarga PowerHA. Y RobotHA funciona sin problema. Entonces, esa, digamos, es el desafío o la propuesta, ¿no? Fíjense, ya el swap, el role swap terminó, ¿sí? Yo si acá veo las bibliotecas, como hice antes, no veo el ISP, sin embargo, ¿sí? El dispositivo ahora está available, lo cual, si yo hago un set ASP group y ASP1, ¿sí? Y ahora hago el work clip otra vez, como hacía antes, ¿sí? Aparecen. Y si yo quisiese hacer aquí el set
ASP Group y ASP1, no me va a dejar, ¿sí? Porque en este momento el dispositivo está buried off y no tengo el que manda ahora es el equipo celeste, ¿sí? Bueno, esto es una pequeñísima demo para quizás familiarizarse con este tipo de cosas, ¿no? A veces hacer estas pruebas en casa no es fácil y bueno, nosotros tenemos un equipo donde podemos hacerlo y por eso lo mostramos. Bien, y para ir ya cerrando nuestra actividad de hoy, los invito a que contesten una encuesta más, que es ¿cómo creen que nosotros desde Help Systems los podemos ayudar de la mejor manera? Les ofrecemos una demostración de Robot HA, les ofrecemos, si quieren conocer más productos que tenemos para IBMI, porque nuestra línea para IBMI es muy completa, Robot HA es una de ellas. Me gustaría una sesión 1 a 1 con un experto, ¿sí? Nos dicen cuál es la temática y ponemos enfrente al experto más apropiado, ¿sí? Quizás ya son clientes de Help Systems, quieren agendar un technical update, que es una actividad que hacemos con nuestros clientes para contarles novedades. Así que, o nada por el momento, ¿no? Así que vayan por favor contestando, así podemos ayudarlos en la medida en que lo necesiten. También un comentario que iba a hacer, que no lo hice a lo largo de la presentación, pero creo que vale la pena. Hace más de 2 años, los laboratorios de Power HA, los laboratorios de desarrollo de Power HA, están bajo el ala de Help Systems, ¿sí? Hace casi 3 años, Help Systems hizo un acuerdo muy fuerte con IBM y todos los laboratorios de desarrollo de Power HA, de Rational y de BRMS están bajo, son parte de Help Systems, ¿sí? Son parte de nuestro equipo. Si bien los productos siguen siendo IBM y los comercializa IBM, están en nuestro equipo. De hecho, este webinar, que se hizo también en inglés hace unos meses atrás, participó justamente uno de los desarrolladores de Power HA, ¿no? Entonces, muchas cosas que yo les conté hoy lo hizo Brian directamente, siendo él uno de los principales desarrolladores de la solución. Bueno, cierro el polling y gracias por haber contestado. Y quizás para resumir, si están evaluando soluciones de alta disponibilidad, tengan en cuenta que pueden usar Power HA, pueden usar Robot HA, pueden usar ambas, ¿sí? En eso no hay límites. Desde Help Systems tenemos varias soluciones de continuidad de negocio, todo lo que vimos hoy de la parte de replicación, ¿sí? También tenemos un equipo de servicios espectacular. No sé si conocen a Debbie Saugen, que es una especialista maravillosa en años de alta disponibilidad, forma parte de nuestro equipo y puede hacer asesoría a cualquiera de ustedes que lo requieran. Tenemos soluciones de backup, tenemos soluciones de automatización y monitorización o de hosting en cloud. Bueno, sepan que Help Systems puede ser un aliado fuerte de ustedes. Los invito a que vayan escribiendo preguntas. A ver, voy a ver si algunos ya han escrito. Permítanme ver. Sí, hay varias preguntas que ahora voy a ir respondiendo. A ver. Vamos a ver algunas preguntas. Hola, Amneris pregunta, ¿cuál sería el ancho de banda mínimo requerido para Robot HA, dado que usa FTP para aplicar ciertos cambios? La verdad que no podría, Denis, contestarte con exactitud qué ancho de banda requiere. Sí hay documentación que dice, que establece en función de los volúmenes que vayas a replicar, porque obviamente esto es relativo a lo que repliques. Robot HA justamente como vos podés poner filtros de que replica y que no, no necesariamente va a replicar tanto por FTP, ¿no? Por FTP van solo los cambios de objetos. Si vos pones, por ejemplo, solo replicación de datos, por FTP no iría nada, ¿no? Entonces, ahí hay que ver un poco qué replicás, qué reglas pones, y hay documentación al respecto que en función del volumen te sugiere
ancho de banda. Después me ponen, Marcelo, ¿es capaz de enmascarar los datos? No, lamentablemente no. Sí tenemos algunas otras soluciones que te pueden ayudar con el enmascaramiento o con el cifrado de información sensible, pero no está dentro del alcance de esta herramienta de alta disponibilidad. Juan Carlos me dice, quiero analizar una propuesta para nuestras soluciones instaladas. Muy bien. O sea, todos aquellos que quieran analizar propuestas, evaluar proyectos, cuenten con nosotros. Después, Mario me pregunta, ¿cuáles son las condiciones de los sistemas operativos? Ok. Con respecto a los sistemas operativos, PowerHA es más exigente con eso porque exige que los sistemas estén en lo más igualados posibles, ¿sí? En el caso de RobotHA es más flexible porque como replicas por software, digamos, no hay digamos, es mucho más flexible, ¿no? No hay tanta exigencia. Sin embargo, las buenas prácticas indican que lo más deseable es tener exactamente los equipos en igualdad de condiciones de versión de sistema operativo. No necesariamente PTFs, pero sí versión de sistema operativo. Bueno, ya estamos cumpliendo los tiempos. Si quedan preguntas por responder, lo voy a hacer offline, así que pueden seguir escribiendo y después les contesto por mail. Sí contarles que la grabación de este webinar la van a recibir, ni bien ahora terminemos, van a recibir un correo con la grabación del webinar y con links y recursos útiles de toda esta información que compartimos hoy. Y contarles que tenemos un evento próximo, o sea, estos webinars los hacemos con mucha frecuencia, o sea, hacemos webinars de muchos temas, pero orientado a la plataforma IBMI, tratamos de hacerlo periódicamente con un lapso de 15, 10 días, siempre estar poniendo webinars en español, en inglés, y el próximo en español es el 7 de mayo, donde vamos a publicar el estudio de la seguridad de IBMI para el año 2020. Del mismo modo que hacemos un marketplace que les comentaba hoy al principio, que ya hace 6 años que lo venimos haciendo, de seguridad, hace 15 años venimos haciendo un estudio de seguridad también, haciendo preguntas o tomando información de los diferentes equipos que los clientes nos solicitan evaluar, y en función de eso emitimos un informe donde contamos cuál es la tendencia de cómo está la seguridad en los equipos IBMI hoy y recomendaciones al respecto. Así que el 7 de mayo los esperamos y otra vez dándoles la posibilidad que si quieren tener una charla con algún especialista en el tema de alta disponibilidad o en el tema del IBMI, que sea, dado que somos especialistas, tenemos especialistas para cada uno de los temas en IBMI, nos lo hacen saber y lo agendamos. Así que, bueno, agradecerles que hayan participado de este webinar y los esperamos en el próximo. Muchas gracias. Chau, chau.